En 2017, una sola vulnerabilidad informática expuso los datos más íntimos de casi la mitad de la población adulta de Estados Unidos. No fue un banco, ni una red social, ni una tienda online, fue Equifax, una empresa que la mayoría de las víctimas ni siquiera sabía que tenía su información. Este es el relato de cómo los guardianes de nuestras vidas financieras dejaron la puerta abierta a los ladrones. Esto no es ficción, esto es Expediente Ciber. El año 2017 estuvo marcado por profundos cambios políticos y sociales en todo el mundo. Donald Trump iniciaba su presidencia en Estados Unidos con políticas controvertidas como el veto migratorio y la retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En Europa, Emmanuel Macron ganaba las elecciones francesas frenando el avance de la extrema derecha, mientras el proceso del Brexit seguía generando incertidumbre en el Reino Unido. El movimiento Me Too sacudía Hollywood y se extendía globalmente tras las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, dando voz a millones de víctimas de acoso y agresión sexual. Las tensiones con Corea del Norte alcanzaban niveles alarmantes con pruebas de misiles balísticos intercontinentales. En el ámbito tecnológico, las criptomonedas experimentaban un auge espectacular, con el Bitcoin alcanzando casi los $20,000 a finales de año. Amazon consolidaba su dominio en el comercio electrónico, mientras la inteligencia artificial comenzaba a integrarse en la vida cotidiana con asistentes virtuales como Alexa y Google Home. El ransomware WannaCry afectaba a organizaciones en más de 150 países, evidenciando la vulnerabilidad global ante los ciberataques. Culturalmente, La forma del agua, de Guillermo del Toro, triunfaba en los festivales de cine, mientras series como The Handmaid's Tale y Stranger Things dominaban las plataformas de streaming. Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, batía todos los récords de producción, convirtiéndose en el vídeo más visto en la historia de YouTube. En deportes, los Houston Astros ganaban su primera serie mundial de béisbol, mientras que en fútbol, el Real Madrid se coronaba campeón de la Champions League por segunda vez consecutiva. La NFL se veía envuelta en controversia cuando varios jugadores se arrodillaban durante el himno nacional en protesta contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Fue en ese contexto de transformación digital y acelerada y creciente preocupación por la privacidad cuando se produjo uno de los mayores robos de datos personales de la historia, la filtración de Equifax, que expuso la información financiera más sensible de 147 millones de personas. Imagina que alguien tiene acceso a tu nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguridad social, dirección, historial crediticio e incluso los números de alguna de tus tarjetas de crédito. Con esa información podría abrir cuentas bancarias a tu nombre, solicitar préstamos, tarjetas de crédito e incluso comprar propiedades. Podría, en esencia, robar tu identidad y arruinar tu vida financiera. Ahora, imagina que esto no ocurre a una persona solo, sino a 147 millones de personas simultáneamente. No hace falta imaginarlo, ocurrió en 2017 cuando Equifax, una de las 3 grandes agencias de crédito de Estados Unidos, sufrió una de las filtraciones de datos más devastadoras de la historia. Para entender la magnitud de este desastre, primero debemos entender qué es Equifax y por qué tenía tanta información sensible. Equifax, junto con TransUnion y Experian, forma parte del trío de agencias de crédito que dominan el mercado estadounidense. Estas empresas recopilan y analizan datos financieros de los consumidores para crear informes y puntuaciones crediticias que los prestamistas utilizan para evaluar la solvencia de potenciales clientes. Lo más inquietante de este modelo de negocio es que los consumidores no eligen voluntariamente compartir sus datos con estas agencias. No hay un formulario de consentimiento que firmar, ni términos y condiciones que aceptar. Si has solicitado alguna vez un préstamo, una tarjeta de crédito, has alquilado una vivienda o has contratado ciertos servicios, tus datos probablemente están en estas bases de datos. Las agencias de crédito operan en las sombras de nuestra vida financiera, recopilando información constantemente sin que la mayoría de nosotros seamos plenamente conscientes de ello. Esta posición privilegiada conlleva una enorme responsabilidad. Las agencias de crédito son, en muchos sentidos, los guardianes de nuestra identidad financiera. Y en 2017, Equifax demostró que no estaba a la altura de esta responsabilidad. La historia de la filtración comienza en marzo de 2017. Apache Struts, un popular framework de desarrollo web utilizado por muchas grandes empresas, incluida Equifax, anunció una vulnerabilidad crítica en su software. Esta vulnerabilidad permitía a los atacantes ejecutar código malicioso en los servidores que utilizaban versiones no actualizadas del framework. Apache publicó
publicó inmediatamente un parche para solucionar el problema. Aquí es donde Equifax cometió su primer error catastrófico. A pesar de que la vulnerabilidad era conocida y el parche estaba disponible, la empresa no actualizó sus sistemas a tiempo. Según investigaciones posteriores, Equifax tenía políticas que exigían la aplicación de parches críticos en un plazo de 48 horas, pero estas políticas no se cumplieron. Los hackers no tardaron en aprovechar esta negligencia. El 13 de mayo, apenas 2 meses después de que se anunciara la vulnerabilidad, los atacantes accedieron a los sistemas de Equifax. Durante los siguientes 76 días y hasta el 30 de julio, exploraron libremente la red interna de la empresa, descubriendo y exfiltrando datos masivos de consumidores sin ser detectados. ¿Qué tipo de información robaron? Prácticamente todo lo necesario para cometer fraude de identidad a gran escala. Nombres completos, fecha de nacimiento, direcciones, número de seguridad social, número de licencia de conducir y en algunos casos números de tarjetas de crédito y documentos de disputas crediticias que contenían información personal adicional. El segundo error crítico de Equifax fue su incapacidad para detectar la intrusión durante tanto tiempo. Los atacantes operaron en su sistema durante más de 2 meses, moviendo grandes cantidades de datos fuera de la red sin levantar alarmas. Esto apuraba a grandes deficiencias en los sistemas de monitorización y detección de la empresa. Cuando finalmente Equifax descubrió la brecha el 29 de julio, su respuesta constituyó el tercer gran error. En lugar de informar inmediatamente al público, la empresa esperó hasta el 7 de septiembre, más de un mes después, para anunciar la filtración. Durante ese intervalo, 3 altos ejecutivos de Equifax vendieron acciones de la compañía por valor de casi $2 millones, aunque posteriormente fueron absueltos de cargos por uso de información privilegiada. Estas ventas generaron una enorme desconfianza pública. Cuando finalmente Equifax hizo pública la filtración, su gestión de crisis resultó desastrosa. La empresa lanzó un sitio web para que los consumidores comprobaran si habían sido afectadas, pero el sitio estaba plagado de problemas técnicos y vulnerabilidades de seguridad. Además, inicialmente intentaron condicionar la ayuda a las víctimas a que renunciaran a su derecho a demandar, una cláusula que tuvieron que retirar ante la indignación pública. Para empeorar las cosas, Equifax tuiteó accidentalmente enlaces a un sitio web falso en varias ocasiones, dirigiendo a los consumidores preocupados a una página paródica en lugar de su herramienta oficial de verificación. Esta serie de errores de comunicación y técnicos solo profundizó la crisis de confianza. Las consecuencias de la filtración fueron inmediatas y de largo alcance. El valor de las acciones de Equifax se desplomó, perdiendo más de 1/3 de su valor en los días posteriores al anuncio. El CEO Richard Smith, el director de información y el director de seguridad de la empresa se vieron obligados a dimitir. Para los 147 millones de consumidores afectados, las consecuencias fueron aún más graves. A diferencia de una tarjeta de crédito robada que puede ser cancelada y reemplazada, la información personal expuesta en la filtración de Equifax es permanente. No puedes cambiar tu fecha de nacimiento o fácilmente obtener un nuevo número de la seguridad social. Las víctimas quedaron vulnerables al robo de identidad y al fraude financiero no solo inmediatamente después de la filtración, sino potencialmente durante el resto de sus vidas. Las investigaciones posteriores revelaron una cultura corporativa en Equifax que no priorizaba adecuadamente la seguridad. Un informe del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó que la filtración era completamente evitable y resultado de fallas organizativas y técnicas que habían dejado los sistemas de Equifax vulnerables durante años. Entre los problemas identificados estaban: 1. La estructura organizativa confusa que diluía la responsabilidad sobre la seguridad. 2. Falta de un inventario claro de activos de TI, lo que dificultó saber qué sistemas necesitaban ser parcheados. 3. Certificados de seguridad caducados que impedían la inspección del tráfico cifrado, limitando la capacidad de detectar actividades maliciosas. Y 4. Política de retención de datos excesivamente largas que mantenían información sensible de los consumidores mucho más tiempo del necesario. La respuesta regulatoria a la filtración fue significativa, aunque para muchos críticos insuficiente. En julio de 2019, Equifax acordó pagar hasta $700 millones para resolver las investigaciones federales y estatales y las demandas colectivas relacionadas con la filtración. Este acuerdo incluía hasta $425
millones de dólares para compensar directamente a los consumidores afectados. Sin embargo, la compensación real que recibieron en la mayoría de las víctimas fue mínima, comparado con el riesgo permanente al que quedaron expuestas. Muchos consumidores optaron por recibir monitoreo crediticio gratuito en lugar de compensación monetaria, que en muchos casos se redujo a unos pocos dólares por persona debido al gran número de reclamantes. La filtración de Equifax también impulsó cambios legislativos. Varios estados, incluido California con su ley de privacidad del consumidor, aprobaron nuevas leyes de protección de datos, en parte como respuesta a este incidente. A nivel federal, la filtración renovó el debate sobre la necesidad de una ley integral de privacidad de datos, aunque hasta la fecha no se ha aprobado ninguna legislación federal completa. Para el sector financiero y tecnológico, la filtración de Equifax se convirtió en un caso de estudio sobre cómo no manejar la seguridad de los datos y la respuesta a crisis. Muchas empresas revisaron sus políticas de parcheo, mejoraron sus sistemas de detección e intrusiones y reevaluaron sus prácticas de retención de datos. Quizás el legado más duradero de la filtración de Equifax es cómo cambió la percepción pública sobre la privacidad de los datos y la seguridad. El incidente expuso las asimetrías de poder en el ecosistema de datos. Empresas como Equifax recopilan y monetizan nuestra información personal más sensible, pero cuando fallan en protegerla, son los consumidores quienes soportan la mayor parte del riesgo y las consecuencias. 4 años después de la filtración, en septiembre de 2021, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos publicó un informe que revelaba que la Administración de Seguridad Social, el Servicio de Impuestos Internos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid seguían contratando a Equifax como proveedor de servicios de verificación de identidad, a pesar de su historial de seguridad. Esta revelación subrayó una dura realidad. A pesar de su fracaso monumental en proteger los datos de los consumidores, Equifax y las otras agencias de crédito siguen siendo componentes esenciales e ineludibles en el sistema financiero estadounidense. La filtración de Equifax nos recuerda que en la era digital nuestra identidad financiera está en manos de empresas que no elegimos y que pueden no tener nuestros mejores intereses como prioridad. Nos muestra que incluso las organizaciones que deberían ser las más seguras pueden fallar catastróficamente cuando priorizan las ganancias sobre seguridad. Y quizás lo más inquietante, nos enseña que en un mundo donde los datos personales son la nueva moneda, todos somos vulnerables, no solo a los hackers maliciosos, sino también a la negligencia corporativa y a un sistema que permite que empresas como Equifax acumulen cantidades masivas de información sensible sin el consentimiento explícito de aquellos a quienes pertenece. La próxima vez que solicites un préstamo o una tarjeta de crédito, recuerda que tus datos no solo van al banco o al emisor de la tarjeta, sino también van a empresas como Equifax, guardianes invisibles de tu identidad financiera que, como aprendimos en 2017, a veces dejan la puerta abierta a los ladrones. Detrás de cada fallo hay una historia que merece ser recordada. Esto es Expediente Ciber. Hasta el próximo archivo.